Estamos en la última unidad de aprendizaje, la unidad de aprendizaje número 3, y veremos tarjetas de adquisición de datos. Nuestro objetivo es conocer algunas tarjetas de adquisición de datos. La secuencia de aprendizaje que seguiremos es primero identificar las partes que componen un sistema de adquisición de datos. 2. Analizaremos las características del software de instrumentación virtual. Y 3. Analizaremos las características de los sistemas de adquisición de datos. Y finalmente, queremos comprender la estructura básica de un sistema de adquisición de datos. Bueno, a mí me gustaría que te metas a esta página, que le des clic en el enlace y si no lo copias para que lo puedas ver. Pero en esta página vas a aprender qué son los sensores. Va a ser muy importante. Sensor es algo que sensa, es algo que siente, es algo que me va a traducir lo que está sintiendo, me lo va a poner de manera eléctrica para que yo sepa de qué valor es eso. Si estoy hablando de una temperatura, me va a decir una medida eléctrica que equivale a la temperatura que está sintiendo. Por favor, métete a esa página. Hablamos de identificar las partes que componen un sistema de adquisición de datos. Bueno, en una forma muy simple, la adquisición de datos consiste en tomar lecturas de un evento y registrarlos. Eso es adquisición de datos, adquirir datos. Otra vez, en una manera muy sencilla, la adquisición de datos es tomar lecturas de un evento y registrarlos. Eso es todo. Lo podemos hacer manual, como lo está haciendo este técnico. Este técnico está tomando la temperatura de un horno y la está registrando las temperaturas, y esto es una adquisición de datos. Los estará apuntando en una libreta. Lo está haciendo manual. Identificar las partes que componen un sistema de adquisición de datos. Bueno, cuando adquirimos los datos de forma automática, tendríamos en rojo un sistema físico. Regreso a la temperatura. Podrías estar hablando de la velocidad o de cualquier otro sistema físico. Déjame pensar en la velocidad, está bien. El sistema físico, vamos a medir la velocidad, la cantidad de vueltas que da por minuto o por segundo una rueda, y como conocemos cuál es el diámetro de la rueda, sabemos cuál es la circunferencia, en fin, ahí habrá que hacer algunas matemáticas, pero por lo pronto yo puedo sacar la velocidad de ese sistema físico a través de un sensor. Pero ese sensor me lo va a dar de alguna manera, a lo mejor me da vueltas por segundo o a lo mejor simplemente me cuenta las vueltas. Entonces tendremos nosotros que tener un acondicionamiento de señal. La señal que viene del sensor no siempre está preparada para ir directamente a una computadora. Entonces vamos a acondicionar la señal, quizá le subamos el voltaje, le bajemos el voltaje, le pongamos o hagamos que nos entregue mayor corriente, o lo vamos a condicionar a lo que necesitamos para que un sistema que se llama convertidor analógico digital se lo entregue de analógico, que es como lo acondicionó este bloque azul, lo que viene del sensor, que es lo que se midió en el sistema físico. Este convertidor o conversor analógico digital va a tomar la señal que viene del bloque azul y se lo va a entregar de manera que lo entienda la computadora. Ya la computadora hará todas las cuentas, ya tendrá un programa que me va a permitir conocer qué es lo que está pasando con el sistema físico. Por ejemplo, con la velocidad, o con la temperatura, o con, bueno, hay muchas formas de situaciones en un sistema físico que nosotros vamos a adquirir esos datos. Y estoy hablando de una manera automática.
Recordamos el sistema que acabamos de ver hace un momentito, con el sistema físico, el sensor, el acondicionamiento de señal, el convertidor analógico digital y la computadora, personal computer. ¿Qué son los sensores? Aquí sí me interesa que hayas visto el video que te recomendé en las páginas pasadas para que sepas cuál es su definición, cuáles son los tipos y cómo elegirlo. Los circuitos de acondicionamiento de señal son normalmente amplificadores operacionales para acondicionamiento de señal. ¿Qué son amplificadores operacionales? Bueno, ya lo debimos haber visto nosotros en electrónica analógica. Acondicionamiento de sensores resistivos. También podemos hacerlo a través de una serie o de unos paralelos de resistores para disminuir la señal, para acoplarla a lo que nosotros lo necesitamos. Bueno, después tendremos los convertidores analógico-digitales que van a tomar la señal análoga, la señal que viene del acondicionamiento, que es básicamente la que nos entrega el sensor, pero acomodada para que el convertidor la entienda, la pueda manejar, y nos la va a convertir a digital para enviársela a la computadora. Y bueno, en la PC, en la computadora personal, tendremos un software o una programación realmente como LabVIEW para el diseño de sistemas de adquisición de datos. Todo eso va a ser muy importante que lo entendamos, que lo investiguemos. Bueno, un sitio en internet que te puede ayudar a comprender el tema es este que te estamos pintando aquí abajo. Dale clic o copia el enlace o escribe el enlace y bueno, lo vas a lograr. Es muy sencillo y aquí vamos a aprender muchas cosas acerca de este tema, adquisición de datos. 2. Analizar las características del software de instrumentación virtual. Bueno, la instrumentación virtual involucra tareas de procesamiento, de análisis, de almacenamiento y de despliegue de datos relacionados con la medición de una señal específica, que varían dependiendo de las necesidades del usuario. ¿Qué es lo que quiere el usuario medir? ¿Qué te parece? ¿Velocidad? ¿Temperatura? ¿Qué otras cosas? ¿Altura? ¿Distancia? Hay muchas cosas que se pueden medir, ¿de acuerdo? Bueno, la instrumentación tradicional se caracteriza por realizar funciones específicas. A ver cómo estuvo eso. Sí, que cuando hablábamos de los instrumentos anteriores, solamente medían voltaje, solamente medían corriente, o bueno, medían corriente y voltaje. Pero una vez que estaba definido que iban a medir voltaje, por ejemplo, ya no podían medir otra cosa. Estoy hablando de la instrumentación tradicional. En cambio, con estos nuevos sistemas de software de instrumentación virtual, tú puedes pedirle que midan lo que quieran. Este documento te permite conocer las características que debe tener un instrumento virtual, comparado por supuesto con uno tradicional. Es lo que tenemos aquí abajo. ¿De acuerdo? Te pido que vayas a este enlace. Es parte de la clase. Estamos hablando del punto 3, analizar las características de los sistemas de adquisición de datos. Bueno, las características de los sistemas de adquisición de datos tienen relación con el tipo de señales de entrada, la cantidad de canales que manejan y el software que analiza los datos y presenta los resultados. A ver, ¿esto significa entonces que yo puedo estar tomando muchas mediciones al mismo tiempo? Pues sí, pero depende de las características de tus necesidades. ¿Qué es lo que tú quieres? Y bueno, la gran ventaja
de los sistemas de adquisición de datos con computadora, automáticos, pues te permiten hacer básicamente lo que tú quieras. Yo diría que son trajes a la medida. La información que proporciona esta casa comercial, la que quiero que veas aquí abajo, en su enlace, nos ilustra acerca de las características de los sistemas de adquisición de datos que ellos manejan definitivamente, pero va a ser muy interesante que las veas. Yo quiero que sepas de un ejemplo claro de instrumentación de adquisición de datos. Bueno, tenemos que entender la estructura básica de un sistema de adquisición de datos. Bueno, fíjate, aquí se presentan los diferentes componentes a considerar cuando se construye un sistema. Básico, por supuesto. Ahí está la señal física que habíamos pintado. Vamos a tener una etapa transductora que para nosotros son los sensores. Tendremos algo que nos acondiciona la señal y luego, ya que está condicionada, la vamos a meter a un sistema, aquí le llaman de adquisición, una tarjeta de adquisición, que nos va a convertir la señal de analógica a digital. Porque fíjate que todos los fenómenos que se ven, que se miden, que se sienten, que existen en el mundo físico son analógicos. Entonces los tenemos que convertir a digital para poderlos procesar. En la monografía publicada por el Instituto Tecnológico Superior Carlos Cisneros del Ecuador, se puede entender la estructura básica de un sistema de adquisición de datos. Bueno, aquí está una monografía, vela por favor, y te vas a dar cuenta que es algo realmente sencillo. ¿Qué es lo que tenemos que estudiar? ¿Qué nos falta? Bueno, describir las etapas y los componentes que integran un sistema de adquisición de datos. Eso va a ser muy interesante saberlo. Tenemos que identificar las diferentes tecnologías aplicables para la adquisición de datos en tiempo real. En tiempo real, sácatelas. Ya sé, eso significa que conforme se están dando los fenómenos físicos, los estemos capturando. Nada de que ayer pasó tal cosa, que antier sucedió, no. Ahorita, en este momento, la temperatura es esta. Ahorita, en este momento, la velocidad es tal. Ahora, en este momento, la altitud que tenemos es de tantos metros sobre el nivel del mar. O sea, cualquier dato que tú quieras, lo estamos tomando en ese momento, en la realidad, y le llamamos adquisición de datos en tiempo real. Ok, seleccionar las etapas y características en un sistema de adquisición de datos, por supuesto. Tenemos que estudiar cómo monitorear variables básicas eléctricas en tiempo real con acceso remoto. Acceso remoto. O sea que no necesito estar físicamente en el lugar. O sea que podría yo enviar las mediciones, no sé, por teléfono, por internet, Esto es, adquirir datos desde lejos. Oye, eso es fabuloso. Bueno, este es un trabajo para entregar. Hay que elaborar un mapa conceptual. Fíjate bien, dijimos mapa conceptual. ¿Qué es un mapa conceptual? Por favor, investígalo en la red de redes, en Internet. ¿De qué trata este mapa conceptual? Bueno, de las características del software de instrumentación virtual de la solución, de la que tú quieras. Características básicas y estructura del sistema de adquisición de datos. Este es un trabajo para entregar un mapa conceptual de las características del software de instrumentación virtual y de las características básicas y estructura del sistema de adquisición de datos.
Por ejemplo, este es un mapa conceptual. Se compone de conceptos, de proposiciones. Se representa por rectángulos que son símbolos, se designan con sustantivos o frases nominales, son etiquetas. Las proposiciones se representan por líneas, que son realmente símbolos. Se designan con verbos, frases, en fin. Ponte a estudiar tantito cómo puedes hacer un mapa conceptual. Nos ayuda mucho para comprender. Oye, ¿tú crees que un mapa conceptual te ayude a entender el tema de instrumentación virtual? ¿Qué ganaste en esta clase? Finalmente, ¿qué te llevas a casa? Gracias.